Buenas noches, hermanos y hermanas, que se lo bendiga. En la mañana entonces nosotros comenzamos a examinar, a estudiar acerca de la relevancia de la cruz en la vida del creyente. O sea, la relevancia de la cruz no es limitado a ese momento en que cuando Cristo murió en la cruz y compró nuestra redención. Y no es solamente relevante en cuanto al momento en que nosotros arrepentimos del pecado y creímos en Cristo, y entonces se aplicó a nosotros esta redención que fue comprada hace 2000 años atrás, sino que la cruz es relevante en la vida del cristiano todos los días. Amén. Justamente una hermana en la tarde me mostró y tenía mucha razón. Si miras, busca Gálatas 2:20. Si mira, y me gustó el comentario porque tiene que ver con gramática. Sí, a mí me gusta la gramática, porque la gramática hay significado, hay sentido. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy presente y continuo. Juntamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. No fui crucificado, estoy crucificado, continuo, presente. Y es una realidad, la cruz tiene relevancia a nuestra vida todos los días. Aprendimos que cuando nosotros venimos a la cruz en fe y arrepentimiento, fuimos unidos con Cristo. En la cruz somos unidos con Cristo. También aprendimos que cuando nosotros venimos a la cruz en fe y arrepentimiento, somos crucificados con Cristo y ya no vivimos nosotros más. Morimos con Cristo. Y aprendimos en la mañana que ese antiguo hombre, viejo hombre, la vieja mujer, el hijo de desobediencia, el hijo de la ira, que todos nosotros éramos, murió en esa cruz. Y ya no estamos sujetos, somos libres de esa persona. Entonces somos libres, pero también aprendimos de que ese viejo hombre, esa vieja mujer, cada día trata de resucitarse. En la mañana usé ese tipo, esa tipa, algunos rieron con eso. Se levanta y quiere arrastrarnos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Hacer morir el viejo hombre. Hacer morir la vieja mujer. Entendiendo y recordando quiénes somos nosotros en Cristo. Llamando el pecado por su nombre. Mirando el pecado como Dios lo mira. Recordando que hay inconsistencia entre nuestra identidad en Cristo y ese viejo hombre, esa vieja mujer. Y entonces matarlo, matarla. ¿Cómo? Resistiendo, peleando, tomando un cuchillo, la espada, la palabra de Dios y enterrarlo en ese viejo hombre, esa vieja mujer. ¿Cuántos dicen amén? Pero también al final aprendimos que como nosotros tenemos que matar, hacer morir el viejo hombre porque estamos muertos en Cristo, también estamos vivos en Cristo, resucitados en Cristo. Y entonces el tercer punto, y lo que va a ser nuestra énfasis en esta noche, es que nosotros, al venir a la cruz o en la cruz, vivimos en Cristo. Vivimos en Cristo. Busquen sus Biblias y pónganse de pie. Gálatas 2:19 al 20. En reverencia a la palabra del Señor. Gálatas 2:19 al 20.
Dice la palabra del Señor, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Vamos a leer el 20 en voz alta todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, ya nosotros no, bueno, vamos a orar, oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este momento. Gracias por su amor y su misericordia. Y pedimos, Señor, que su Santo Espíritu esté obrando en medio de nosotros, Señor. Y, Señor, que usted nos enseñe, que nos reprende, que nos corrige, que nos desafíe a través de su palabra. Que su Santo Espíritu, el cual mora en nosotros que hemos creído, Señor, que nos redarguye, que nos reprende, Señor, que nos exhorte y nos anime, Señor, para vivir de acuerdo a su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, como dice en el versículo 20, debido al hecho que nosotros ya no vivimos, porque hemos sido crucificados con Cristo en esa cruz, también nos enseña que Cristo ahora vive en nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como aprendimos en la mañana, el antiguo nosotros está muerto. Y la vida que nosotros tenemos ahora es la vida que tenemos en Cristo Jesús. Cristo vive en nosotros. Cristo, simplemente volviendo a la cruz, Cristo no quedó muerto en la cruz. ¿Qué pasó después de 3 días? Resucitó. Cristo fue levantado por el Padre, por el poder del Padre, el poder de la resurrección. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, es que cada uno de nosotros, por la fe, somos crucificados con Cristo, morimos en Cristo, con Cristo, y ya no vivimos nosotros, y ahora Cristo vive en nosotros. Somos receptores de vida resucitada de parte del Señor. Tenemos que renacer. Cuando nosotros arrepentimos del pecado y creímos en Cristo, nacimos de nuevo. Y al nacer de nuevo, tenemos nueva vida. Pero esa vida no viene de nosotros. Esa vida viene de Cristo. Somos unidos con Cristo. Ahí dice, permaneciendo para llevar mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice esa bandera. Es el Juan 15:5. Nosotros somos los pámpanos conectados a la vid. Antes no estábamos conectados a nada. Y ahora estamos conectados a la vid, Jesucristo. Y Él nos da vida. Y la vida que nosotros tenemos viene de Jesucristo. Ahora tenemos vida a través del poder de la resurrección. Busca Romanos 6, 3 al 4. Romanos 6, 3 al 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido inmersidos en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo fue resucitado y anduvo en vida nueva porque murió, nosotros somos resucitados y andamos en nueva vida. Hay 2 implicaciones aquí, como la mañana enseñé. Primero teológica y segundo práctica. Primero, somos dados
otorgados la promesa de vida eterna y seremos resucitados en la primera resurrección para vida eterna. Nuestros pecados son pagados y el juicio que a nosotros nos tocaba fue satisfecho completamente por la obra de Cristo en la cruz. O sea, cuando Cristo regresa, todos nosotros que hemos creído, vamos a ser resucitados. Resucitados para gloria, no para condenación. Y entonces tenemos esa promesa ahora. Hemos sido perdonados de nuestros pecados y se va a realizar en su totalidad cuando Cristo regrese y nosotros ser transformados. Los muertos en Cristo serán resucitados y los que nosotros que hayamos quedado viviendo hemos de ser transformados en gloria. Busque Efesios 2, 1 al 10. 5 al 10. Efesios 2, 5 al 10. Versículos 5 al 10. Efesios 2. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, cuando Cristo regrese, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Al estar en Cristo recibimos vida. Y juntamente con Él, con Cristo, versículo 6, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, mañana, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Salvación, gloria, perdón, santidad, perfección. Estaremos en gloria con el Señor para siempre. Eso es la mejor vida que uno quiere, la mejor vida que uno quisiera tener. Y si estamos en Cristo, unidos con Cristo, unidos en su muerte y unidos en su resurrección, eso nos espera el día de mañana. Verdadera vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero el segundo aspecto es el aspecto práctico. Porque todo lo que acabo de decir es en los siglos venideros. Amén. O sea, nosotros en este momento no hemos experimentado realmente lo que implica el perdón de Dios. Amén. Porque es un concepto en este momento. Lo hemos experimentado en el sentido que el Señor ha trabajado en nuestro corazón y ya no tenemos esa culpa delante de Él. Pero no hemos visto con nuestros ojos el efecto, el resultado del perdón. ¿Están conmigo? Solamente vamos a ver eso en su plenitud cuando este mundo sea juzgado. Y nosotros, siendo pecadores, somos perdonados y exentos de esa ira y de ese juicio que toca al mundo. Y ahí vamos a decir, gloria a Dios que soy salvo. Gloria a Dios que eso no me toca. Escapé por pura chepa. ¿Se dice así? By the skin of your teeth. Es la idea, ¿cierto? Porque Cristo nos perdona. Cristo compró el perdón de nosotros. Y en ese día de mañana nosotros
es esa que en este momento lo sentimos en el alma y en el corazón, pero hemos de ver de manera espectacular y visual y maravilloso lo que es el perdón y la salvación. Amén. Pero esa nueva vida no es solamente para mañana, es para hoy. Volvemos de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Y lo que ahora vivo, vamos a leer el versículo entero. Okay. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, la implicación terrenal. Y lo que ahora vivo en la carne. ¿Cuál es el tiempo? Ahora. ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Quién? Nosotros en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Este pasaje también nos enseña de la vida en términos prácticos, la vida terrenal. Esta vida en Cristo, en unión con Cristo, también afecta nuestras vidas aquí en la tierra. ¿Qué aspectos? Todos los aspectos de mi vida. ¿Cómo paso mi tiempo? ¿Cómo he de pasar los días que me toca todavía, que me queden? Hermano Octavio, ¿cuántos días te quedan en la tierra? No sabe. Hermana Elizabeth, ¿cuántos días te queda en la tierra? No sabe. Hermano Nathaniel, ¿cuántos días te queda en la tierra? 3. No. No sabe. Pero sí sabemos que todos nuestros días que nos queda en la tierra, sean 5, 1 año, 10 años, 20 años, 50 años, esos días son santificadas, apartadas, dedicadas al Señor, vividas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, los días que nos queda, la familia que tenemos, las amistades que tenemos, el trabajo que tenemos, el matrimonio que tenemos, los hijos que tenemos, los padres que tenemos, los intereses, o sea, hobbies, actividades, las cosas que hacemos también, nuestras metas que tenemos, los estudios, los sueños de nosotros, todas estas áreas, todas las áreas de nuestra vida, con el tiempo que nos queda, tiene que ser vivida en la fe en Jesucristo. En otras palabras, en unión con Cristo, porque Él vive en nosotros. Todo el tiempo que nos queda y todos los aspectos que tenemos ya no son de nosotros. Son de Él. Y son para ser vividos en Él. En la fe en Él. Y entonces la vida resucitada es una vida donde todas las áreas de nuestra vida son apartadas y entregadas en adoración a Él. Y lo vivimos en Él. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿de qué manera Cristo vive en mí? ¿De qué manera Cristo está viviendo en nosotros que hemos creído en este momento de tal forma que va a determinar, que va a influir cómo yo vivo mis días aquí en la tierra, los días que me quedan? ¿De qué manera? 2 maneras, no Nathanael, no 3, 2. Primero, Cristo nos da su mente. Cristo nos da su mente. La primera manera en que Cristo vive en nosotros, influye y determina la vida que nosotros hemos de vivir aquí en la tierra, es que Él nos da su mente. Tenemos nuevas mentes en Cristo Jesús. Mentes renovadas.
Busquen sus Biblias, Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Hermanos, recuerda cómo pensaba el viejo hombre. Recuerda cómo pensaba la vieja mujer, que era usted, que era yo. ¿Cómo entendía a Dios? ¿Cómo entendía el mundo? ¿Cómo entendía su trato con sus padres? ¿Cómo entendía su trato con su pareja? ¿Cómo entendía su trato con sus hijos? ¿Cuáles eran los valores? ¿Cuáles eran las prioridades del viejo hombre, de la vieja mujer? Muchos de nosotros egoístas. Muchos de nosotros enfocados en lo nuestro, no importando a la pareja, no importando a los padres, no importando a los hijos. Muchos de nosotros, nuestro número uno enfoque era nuestro placer. Lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien. ¿Cuándo dicen amén? Y entonces esa mente, vimos en la mañana, entenebrecida, murió en la cruz, cuando venimos a la cruz. Pero también esa mente fue resucitada, fue renovada. El Señor nos dio una nueva mente. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, adicto, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Señor quiere que seamos renovados, que tengamos una nueva mente. Romanos 12, 1 al 2. Búsquelo, por favor. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos da una nueva mente. Tenemos que renovar nuestras mentes. Ahora, ¿cómo se ve una mente renovada? ¿Y qué hace? ¿Y cómo piensa, cómo actúa de una manera diferente que la mente antigua que nosotros teníamos? Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Del 1 al 12. Y vamos a mirar este pasaje y vamos a detenernos aquí, porque en lo que el apóstol Pablo escribe aquí, humanamente hablando, vemos cómo se ve, cómo piensa una mente renovada. Porque el apóstol Pablo, como ser humano en Cristo, ¿qué tenía? Una mente renovada. Y vamos a mirar, vamos a sacar principios por medio del ejemplo de Pablo para entender cómo piensa, cómo actúa una mente renovada, una mente que está en Cristo. Versículo 1, 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, en este pasaje, Pablo está hablando de cuando él predicó el Evangelio a las personas, a los incrédulos en Corintio. Él dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, él fue a donde ellos y él no trató de usar palabras persuasivas para traerlos a Cristo. Simplemente predicó Cristo crucificado. That's it. Y no confió en su sabiduría y no confió en su intelectualidad, sino que simplemente con temor y con temblor, con debilidad, él fue a donde ellos con demostración del Espíritu y del poder, dice. Para que la fe de los corintios no esté fundada sobre la sabiduría del hombre, sino sobre el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Están conmigo? Ok, sigamos. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, a los que eran maduros, él iba sí a hablar sabiduría, pero no sabiduría de este siglo. ¿Qué quiere decir este siglo? De este mundo. Tampoco de los príncipes de este siglo, de las personas más intelectuales de la sociedad. No, simplemente habló la sabiduría de Dios en misterio. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ok. Sigamos. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Presta atención al 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tengo aquí 4 aspectos de la mente renovada. 4 aspectos de la mente que nosotros tenemos nuevo estando en Cristo. ¿Por qué me enfoco en la mente? Porque ustedes y yo somos locos. No. ¿Por qué me enfoco en la mente? Porque de la mente y el corazón es que vienen todas las decisiones y todos los hechos y todos los sentimientos y todas las acciones. O sea, la mente y el corazón, que realmente es uno. La mente y el corazón es lo que dirige nuestra vida. Y entonces si nosotros, piénsalo como un carro, la mente es el motor del vehículo. Y la calidad del motor va a determinar la calidad de cómo anda el vehículo. Amén. Entonces, mis hermanos, 4 principios que vamos a sacar aquí. Primero, una mente renovada es una mente saturada en el buen sentido, no sé si se entiende. Una mente saturada con el Evangelio. Es una mente saturada. ¿Se entiende así? ¿Saturada? ¿Saturated? Porque para mí cuando escucho a alguien está saturado de algo, está ya, basta. Pero estoy hablando en el término positivo. Una mente saturada con el Evangelio. ¿Cómo nosotros entendemos a nosotros? ¿Cómo entendemos nuestra familia? ¿Cómo entendemos el mundo? ¿Cómo entendemos todas las cosas? Tiene que ser a través del Evangelio de Cristo. Eso es una mente renovada. Uno
una de las mayores razones por la cual hay problemas en las familias y en las relaciones hoy en día son los siguientes venenos: orgullo, falta de perdón y falta de conciencia de pecado. Los venenos en nuestros matrimonios, los venenos en nuestras familias, los venenos en cualquier relación humana que nosotros tenemos son orgullo, falta de perdón y falta de la conciencia de la pecaminosidad de uno mismo. Amén. Y lo triste y lamentable es que estos son elementos básicos de lo que es el Evangelio. Nosotros no tenemos nada de ser orgullosos. Amén. No tenemos ninguna razón por la cual que deberíamos sentir orgullosos en el mal sentido de la palabra. Nosotros no tenemos ningún motivo de no pedir perdón y de no perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Ya yo enseñé acerca de perdón. ¿Cuántos recuerdan? Amén. Y todos nosotros deberíamos estar 100% conscientes de nuestra pecaminosidad, porque somos pecadores redimidos, somos pecadores perdonados. Y entonces en cualquier trato de la vida que haya, el Evangelio nos da los parámetros para poder llevar a cabo relaciones interpersonales saludables, entendiendo que nosotros deberíamos ser humildes, que nosotros deberíamos estar dispuestos a pedir perdón, a ser perdonado, y que nosotros somos pecadores también. Pero muchas veces nosotros como que nos olvidamos del Evangelio y vivimos como ese siervo que fue perdonado, pero después no quiso perdonar al otro siervo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo nosotros entendemos la vida? ¿Cómo nosotros entendemos nuestras relaciones interpersonales? Debería ser informado, debería ser influido, debería ser determinado por el Evangelio de Cristo. ¿Y sabe qué? 90% de nuestros problemas desaparecerían si miráramos el mundo así. Entonces, primero, una mente saturada con el Evangelio. Segundo, vemos aquí, y eso se ve en el versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La manera que Pablo iba a predicar, simplemente el Evangelio. Era la única cosa que estaba en su mente, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Cristo y Jesucristo y Cristo crucificado. That's it. Segundo elemento que vemos aquí. Una mente que depende en el poder de Dios. O sea, una mente humilde. Versículos 3 y 4. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es una mente cuando está confrontada con algún tipo de labor o algún tipo de tentación, descanse y se apoya en el poder de Dios y en el Espíritu para poder llevar a cabo esa labor o para poder resistir esa tentación y no descansa sobre su propia sabiduría. Es una mente humilde. Es una mente que sabe que no sabe. Es una mente que sabe que no puede. Es una mente que sabe que no tiene y que no alcanza.
y se apoya en el poder de Dios. Eso es el segundo elemento de una mente renovada. Tercero, una mente renovada, una mente dada por Cristo a nosotros, es una que rechaza la sabiduría del mundo y busca la sabiduría de Dios. Es una mente que busca la sabiduría de Dios en su palabra y rechaza la sabiduría de los hombres. Versículos 5 al 8. Miremos. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo o de este mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es una mente que busca la sabiduría de Dios y no le importa la sabiduría del mundo. Y cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, la vida está llena de decisiones, mis hermanos. El año 2023, todos nosotros aquí vamos a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Amén. Lo que sea. Y lo que no debemos de hacer, si estamos crucificados con Cristo y ya nosotros no vivimos nosotros, sino que la vida que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe en Jesucristo. Si vamos a tomar decisiones, no buscar la sabiduría del mundo. No buscar lo que el mundo opina. Entre paréntesis, varios fueron impactados acerca del comentario que hice acerca de los varones, de los muchachos. Porque varios me hicieron comentarios acerca de eso. Y varios saben que es una crisis. ¿Sabe cuál fue una de las estadísticas que escuché esta semana? Cuando hay conflicto matrimonial, las mujeres que se apoyan en amistades con otras mujeres, ¿sabe cuál? La gran mayoría de las veces el consejo que da las mujeres a esa mujer: bótelo, rompe con él no merece a ti, eres mejor que eso, rompe con él. En vez de buscar el consejo bíblico, escuchan voces. Por eso hay que hacer morir algunas amistades. Pero de otro lado, lo curioso, hermano, debe ser, ¿sabe qué es lo curioso? Según las estadísticas, muy raramente los hombres aconsejan a un hombre dejar la esposa. Amén. Es muy raro que los dice, según las estadísticas, es más raro que, cuando digo raro, más infrecuente. Es más infrecuente que cuando un hombre tiene problemas matrimoniales y los comenta a sus amigos, los amigos dicen, bótala, sáquela, tú eres mejor, vive tu vida. No. ¿Sabe por qué? Aunque los hombres a veces no se comportan bien, saben que el matrimonio conviene. Y es curioso eso, ¿no es cierto? Muy curioso. ¿Por qué estoy levantando esto? La sabiduría que buscamos en tomar decisiones. ¿Quiénes estamos escuchando? ¿A quiénes nosotros buscamos para tomar decisiones en nuestra vida? Una mente renovada no va a buscar el consejo del mundo. No va a importar qué dice Dr. Phil. No va a importar qué dice Cristina. Ni sé si Cristina está en la televisión todavía, no sé. Oh, sí, la mataron. No, la sacaron. Yo no sé quién en los canales hispanos. ¿Perdón? ¿La doctora quién? Polo. La doctora Polo, no sé quién es. Entonces,
La gente escucha diferentes cosas, pero no busca el consejo de Dios. Una mente renovada va a buscar el consejo de Dios. Y va a buscar el consejo de un siervo de Dios para poder tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? No se va a apoyar en la sabiduría de ese siglo, ni de los príncipes de ese siglo. Cuarto, una mente renovada va a ser alimentada por el Señor y su Espíritu. Versículo 10 al 12. Versículo 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La mente renovada no es alimentada por el mundo. Amén. La mente regenerada, la mente renovada, no va a ser alimentada por las filosofías de este mundo, ni por la carne, ni por los deseos de la carne, sino ser alimentado por el Espíritu, alimentado por el Señor, alimentado por la palabra del Señor. Entonces, esas son las características de la mente regenerada, la mente nueva, la mente que recibimos a vivir en Cristo. Y la vida que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe en Jesucristo, teniendo una mente nueva. Pregunto, nosotros que hemos llegado a la fe teniendo 18 para arriba de edad, levanta la mano. Con 18 años arriba, llegamos a la fe. Okay. ¿No has visto cómo el Señor ha cambiado su forma de pensar? Que ahora usted piense y hace cosas que jamás hubieras pensado que ibas a hacer y pensar. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros como unos locos cada domingo? Nos levantamos y en vez de quedar en cama tomando café y leyendo el periódico, ¿qué hacemos? Venimos aquí. Y los que están aquí esta noche, ustedes son más locos. Porque 2 horas en la mañana no fue suficiente. Y entonces, ¿qué hizo? Volvió para más. Eso es lo que hace una mente renovada. Los valores, cómo miramos el tiempo, cómo miramos lo que hacemos con nuestros talentos, nuestros recursos, cómo miramos, cómo organizamos nuestra familia, cómo nos tratamos con los demás. Todo cambió. Todo ha cambiado y todo va cambiando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahora viviendo en la fe de Jesucristo. Y nuestra mente lavada, regenerada, renovada, nos está guiando a tomar decisiones y hacer cosas, y pensar cosas, y sentir cosas nuevas. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, primero, tenemos una mente nueva. Segundo, nos da su Espíritu. Tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Busquen sus Biblias, Efesios 1:13. Efesios 1:13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, al haber oído y al haber creído, el Espíritu entonces nos sella, está en nosotros, que es las arras, el depósito de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros en este momento. Y nos conecta con el Señor. Y es la vía por la cual nueva vida es dirigida a nosotros. Y el Espíritu Santo, entonces, es aquel que nos conecta y dice que es las arras, el depósito, el chin que recibimos en este momento de la gloria venidera. Es un poquito, la presencia del Espíritu Santo en el creyente es un poquito de lo que nos toca mañana. Es lo que quiere decir el versículo 14. Es las arras, un depósito de lo que viene el día de mañana, cuando hemos de ser transformados y glorificados. Gálatas 4, 6 al 7. Gálatas 4, 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando nosotros hemos creído en el Evangelio de salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros somos entonces resucitados para poder caminar en buenas obras. Romanos 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y lo que nos lleva y lo que nos motiva y lo que nos da el poder para vivir esta vida, esta nueva vida, para andar en nueva vida, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos en el Espíritu, vamos a poder entonces, luchar contra la carne. Recuerda, queremos hacer morir el viejo hombre. Solamente vamos a poder hacer morir el viejo hombre si estamos andando en el Espíritu. Si tenemos una mente renovada y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, así vamos a poder tomar el cuchillo que es la palabra de Dios, la espada, y enterrarlo en el viejo hombre, la vieja mujer, cuando se trata de levantar cada día y ponerse en contra de nosotros. Jorge sabía que su vida, está riendo ahora, de una vez comienza a reír. Jorge, ¿sabe que su vida es una lucha continua? Es una pelea continua entre el Espíritu y la carne. Busquemos Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Digo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y también, yo añado, pero no soy inspirado, y también para hacer lo que no quisiéramos hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una guerra. There's war.
entre el espíritu y la carne. La carne quiere hacer todas esas cosas. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que fue dado a nosotros al morir con Cristo y resucitar con Cristo, hay una guerra entre los dos. Mi pregunta es, ¿quién gane en una guerra? Voy a usar una ilustración. Edgardo, venga para acá. Hermano Octavio, venga para acá. No se preocupe, usted se ve bien, tranquilo. ¿Quién va a ganar en una pelea entre esas dos personas? ¿Ah? ¿Edgardo? No, va a ser Octavio. ¿Por qué? Es más fuerte. Tiene más músculos. Amén. Ahora, si Él es el Espíritu Santo y si Él es la carne, ¿quién va a ganar? La carne. Y si Él es el Espíritu Santo y Él es la carne, ¿quién va a ganar? El Espíritu Santo. El principio es, el que gane es el que es más alimentado. Amén. Puede tomar asiento. Es el que es más alimentado, más fortalecido. ¿Cómo se ve el Espíritu Santo en su vida en este momento? ¿Como Edgardo o como Octavio? ¿Cómo se ve la carne en su vida en este momento? ¿Como Octavio o como Edgardo? Así es entonces como nosotros podemos vivir la vida que ahora vivimos en la carne, en la fe del Hijo de Dios. Si alimentamos la mente renovada y el Espíritu Santo para que pueda oponerse contra la carne, contra el viejo hombre, ese tipo, esa tipa que tratan de levantarse en contra de nosotros todos los días. Es impresionante, hermano Octavio. Las personas que quieren entrenarse y quieren ser atletas, ellos comen una dieta especial, ellos van a lugares especiales, una dieta especial, ellos se abstengan de cosas para que no hacen daño a su cuerpo y ellos comen cosas que solamente benefician su cuerpo y sus músculos. Gastan dinero aún en filtros de agua especial. Ellos pasan horas en el gimnasio, un lugar donde creen que hay un beneficio en estar en ese lugar, invirtiendo el tiempo y la energía en ese lugar. Ellos están dispuestos a vestirse de una cierta forma. Es impresionante la gente que va al gimnasio, cuánto pagan tanto dinero para tenis y para ropa especial para ir al gimnasio. Ellos están dispuestos a juntarse con otros para trabajar en conjunto para obtener y lograr esa meta atlética. Y también ellos son vigilantes acerca de su estado físico, siempre pendientes. Y lo triste y lamentable es que nosotros como cristianos creemos que no hay una dieta especial. Nosotros comemos basura, comemos McDonald's del mundo espiritual y no buscamos la leche pura, no buscamos el pan puro, no buscamos la miel pura de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es nuestra dieta? Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, TikTok. Oh, no me hable de TikTok, gracias. Usted es más relevante que yo. ¿En qué anda usted entonces, hermano? No. No, en serio, el TikTok es un gran vicio hoy en día. Y lo que no se da cuenta es que el TikTok tiene lo que se llama algoritmos especiales que pueden ya anticipar lo que usted va a querer seguir mirando. Y te llevan, te hundan en cosas horribles. Está comprobado, por ejemplo, el TikTok,
Si las muchachas comienzan a mirar el TikTok acerca de cosas de belleza, los llevan a un punto donde no quieren comer, donde están deprimidos con su apariencia, donde se meten en problemas de alimentación. O sea, busca manipular las emociones de las muchachas de manera especial, el TikTok. Súper peligroso, por si acaso. Pero es algo de vicio. Y entonces nos alimentamos con YouTube, con Netflix, con TikTok, con Instagram, con Pinterest, con todas esas cosas. Pero nos alimentamos con 5 minutos, si es, de lectura bíblica diaria. Y hablamos con Dios quizás por 30 segundos antes de comer. No estamos alimentando el espíritu. ¿Cómo es que pretendemos vencer los deseos de la carne? Venimos aquí, lloramos, vamos al altar. Y yo no sé si usted se da cuenta que yo no hago tanto llamamiento del altar, no hacemos tanto llamado al altar en esta iglesia. No es que nosotros estamos en contra del altar. Es que simplemente a veces se convierte en simplemente rito. Y prefiero que no vengas aquí al altar y bregar con Dios. Vete a tu casa a bregar con Dios, porque Dios tiene que bregar contigo en tu casa y en mi casa. Amén. Pero no tengo problema con el altar, no tengo problema. Pero no lo hago con tanta frecuencia, porque se convierte entonces en un ciclo vicioso de escuché palabra, voy al altar, lloro lágrimas de crocodilo, lo dije, de crocodilo, de ese animal, y entonces voy para la casa y hago lo mismo. Es como decir 7 Ave Marías y 4 Padres Nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Y ya se me perdí de lo que... No, entonces, pretendemos entonces, mis hermanos, de que con un chin de Dios podemos conquistar la carne. Venimos aquí, somos convencidos que necesitamos cambio, pero no estamos convertidos en nuestro comportamiento para alimentarnos, para poder entonces llevar a cabo esos cambios de los cuales somos convencidos. Si queremos cambio en nuestra vida, prepare para tragar mucha Biblia, prepara de tener callos en las rodillas, prepara para pasar hambre en ayuno, para que el Señor nos dé liberación, para que nos dé fuerza para llevar a cabo los cambios que quisiéramos tener. Entonces, el atleta come comida especial, pero nosotros no comemos cosa chatarra, basura, la fritura de la calle, de lo que nosotros comemos espiritualmente hablando. No estamos dispuestos a pasar horas en el lugar donde hay que hacer los ejercicios espirituales para tener músculos y ser alimentados, venir a la iglesia. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Porque en vez de quedar en la casa haciendo nada relevante, está aquí esta noche para ser alimentado. Me anima mucho ver ustedes aquí esta noche. Y en las últimas semanas que ha estado viniendo. Que Dios te bendiga. Dios te va a bendecir por eso. No estamos dispuestos a pasar horas en lectura bíblica, oración, estudio bíblico, escuchar palabra de Dios para poder ganar esta batalla contra la carne. En la cruz morimos, pero también recibimos vida. No nuestra vida, sino la vida que Cristo nos da a nosotros. Entonces, mis hermanos, para ir concluyendo, es una guerra. Alimente su espíritu. Saca las cosas que no convienen. Elimínalas. Yo no voy a entrar en su hogar y voy a chequear su televisión, los DVDs que tiene. No, eso es personal entre usted y Dios.
No soy FBI para andar chequeando lo que la gente hace. No, el Espíritu Santo es el FBI que anda chequeando lo que la gente hace. Pero hermanos, cortemos esas cosas que no alimentan el Espíritu, sino que alimentan la carne. Y comenzamos a alimentar el Espíritu por las cosas que Dios tiene para alimentar a nuestro espíritu. Con los jóvenes estamos enseñando las disciplinas de la vida cristiana. Hemos enseñado sobre la Biblia, la lectura bíblica, memorización, meditación sobre la Biblia, servicio, mayordomía, oración. Hoy día, el hermano Natal le enseñó acerca de el beneficio de mantener a journal, like a diary. ¿Cómo se dice? Un diario. Mantener un diario donde uno escribe oraciones al Señor. Uno escribe meditaciones sobre lo que está aprendiendo en la palabra. Uno escribe lo que está pasando en su vida. Uno escribe lo que sea para mantener entonces un récord, para poder tener una manera de expresarse en la vida cristiana. Estamos aprendiendo diferentes disciplinas. ¿Para qué? Para que el espíritu sea alimentado. Alimente su espíritu en este año. Alimentémonos del Espíritu Santo este año. En la cruz, nosotros somos unidos con Cristo. Morimos con Cristo, pero también estamos resucitados con Cristo. Y al ser resucitados tenemos una nueva mente y tenemos el Espíritu del Señor. Y hay que alimentar la mente y el Espíritu para poder batallar contra la carne. Y así entonces podremos vivir la vida ahora en la carne, en la fe del Señor Jesucristo. Termino con esta ilustración. Un predicador en Boston llamado el Dr. Gordon colocó una jaula de pájaros vieja, destartalada, doblada y oxidada junto a su púlpito cuando contó esta historia. Un niño descuidado, sin bañarse, sin lavar, de unos 10 años de edad, venía por el callejón balanceando esta vieja jaula de pájaros hundida, con varios pájaros pequeños temblando en el piso de la jaula. El compasivo Dr. Gordon le preguntó al niño, ¿de dónde había sacado los pájaros? Dijo que los atrapó. El Dr. Gordon preguntó, ¿qué iba a hacer con ellos? El niño dijo que iba a jugar con ellos y divertirse con ellos. El predicador dijo, tarde o temprano te cansarás de ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? El muchacho dijo, bueno, tengo algunos gatos en la casa. Les gustan los pájaros. Se los daré de comer a mis gatos. El Dr. Gordon dijo, hijo, ¿cuánto quieres por los pájaros? El niño, sorprendido, vaciló y dijo, Señor, usted no quiere estos pájaros. Son simplemente viejos pájaros de campo. Ni siquiera pueden cantar. Ellos son feos. El predicador dijo, solo dímelo, ¿cuánto quieres? El muchachito lo pensó, entrecerró un ojo, calculó y dijo, $2. Para su sorpresa, el Dr. Gordon metió la mano en su bolsillo y le entregó al niño 2 billetes de $1. El predicador tomó la jaula. El niño, en un abrir y cerrar de ojos, se apresuró por el callejón. En una grieta protegida entre edificios, el Dr. Gordon abrió la puerta de la jaula y, golpeando el exterior oxidado, animó a los pajaritos, uno a la vez, a encontrar la salida a través de la puerta estrecha y volar. Habiendo explicado acerca de la jaula vacía al lado de su púlpito, el predicador pasó a contar lo que parecía al principio una historia separada. Acerca de cómo una vez, y esto es una historia ficcional, ¿ok? No está en la Biblia. Acerca de cómo una vez Jesús y el diablo habían entablado una negociación. Satanás se había jactado de cómo había puesto una trampa en el huerto de Edén y había atrapado un mundo lleno de gente. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente en tu jaula? Quiso saber Jesús. El diablo dijo, voy a jugar con ellos, a burlarme de ellos,
Haz que se casen y se divorcian y se pelean y se maten los unos a los otros. Les voy a enseñar a tirarse bombas unos a otros. Me voy a divertir con ellos. Jesús dijo, no puedes divertirte con ellos para siempre. Cuando te canses de jugar, ¿qué vas a hacer con ellos? Dijo Satanás, malditos sean, no son buenos de todos modos, malditos sean, mátalos. Jesús dijo, ¿cuánto quieres por ellos? Satanás dijo, ¿no puedes hablar en serio? Si te los vendo, simplemente te escupirán, te odiarán, te golpearán, te herirán, te clavarán clavos, no son buenos. Jesús dijo, ¿cuánto? Satanás dijo, todas tus lágrimas y toda tu sangre. Ese es el precio. Jesús tomó la jaula, pagó el precio y, hermanos, abrió la puerta. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Somos esos pajaritos en la jaula. Satanás es ese niño. El predicador es Jesucristo en la historia. Compra la jaula, abre la puerta y los anima, los sacuda para que salgan de la jaula y vuelen y que vuelen. El Señor quiere que nosotros volemos. Ya Él compró la jaula. Ya Él abrió la puerta. Y Él nos da todas las herramientas para volar. La pregunta es si queremos volar. El viejo hombre está muerto. Todos los días se trata de levantar contra nosotros, pero tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo. Y si queremos volar, tenemos que pelear. Y tenemos que volar. ¿Cuál es tu decisión en este día? ¿Seguir viviendo como el pajarito traumatizado, viviendo en la jaula, aunque la puerta esté abierta? ¿O simplemente finalmente salir y volar? Oramos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Gracias por su palabra poderosa, Señor, que nos enseña, que nos anima, que nos exhorta, Señor. Y Padre, pedimos, Señor, que su Santo Espíritu nos guíe, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener propósito, a ser intencionales en usar sus herramientas para poder vivir la vida cristiana de tal forma, Señor, que podamos realmente andar en nueva vida. Padre, ayúdenos, Señor, a incrementar y ser consistentes, Señor, con esas disciplinas para poder alimentar y fortalecer el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro espíritu, para poder conquistar la carne, Señor. Gracias, Señor, por la cruz, porque la cruz sigue teniendo relevancia para nosotros hoy en día. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y la vida que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.